Gloria a Dios. El tema, hermanos, hoy se llama justicia para todos. Para todos. Así de que, hermanos, hoy vamos a gozarnos porque Dios, hermano, tiene para todos ustedes, hermanos, en todas partes donde se encuentren, Dios tiene para nosotros justicia para todos. Amén. Así de que vamos entonces, hermanos, para escuchar el mensaje. Abran su Biblia, por favor, busquen ahí en su Biblia, hermanos, algo tan precioso, tan hermoso de parte del Señor. Vamos a empezar en Apocalipsis 18, hermanos. Apocalipsis número 18, ayúdenme por favor, y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Amén. Ya sabemos, hermano, todo lo que hemos hablado en días pasados, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que hagamos memoria. Amén. Apocalipsis 18, acompáñenme hasta el versículo número 20, por favor. Y me dicen cuando ya lo tienen. Verso 20, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Acuérdense, el tema de hoy es justicia para todos. Amén. Y dice el verso 20, mis hermanos, dice: alégrate sobre ella. Hablando, hermanos, de la gran Babilonia. Amén. Hablando, hermanos, de todos los hombres corruptos, hermanos. Acuérdense, ustedes ya una vez estuvieron aquí. Estamos hablando, hermanos, según la palabra del Señor, de todos los hombres corruptos, hermanos, de toda la gente negociante, la gente chueca, la gente torcida, la gente, hermanos, mentirosa, hermanos, todos aquellos hermanos que están metidos en la corrupción a nivel global. ¿Ok, hermanos? Ahora, hermanos, la Biblia nos habla en el verso 20 y nos dice: alégrate sobre ella, porque a ellos les llegó la destrucción, hermanos. Les llegó la destrucción. Y dice, hermanos, que nos alegremos sobre ella. O sea, es una organización mundial. Escuchen todo esto, hermanos, les va a ser de grande bendición. Esta organización mundial, hermanos, va a ser destruida. Y la va a destruir Dios. Amén. Y dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, hablando de nosotros, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Todo el sufrimiento que hay sobre la tierra, las hambres, hermanos, ¿okay? Todo lo que está sucediendo sobre la tierra, injusticias, hambres, pobreza, guerras, hermano, todo lo que está mal sobre la tierra es el producto, escuchen bien, el producto, hermanos, de una organización global de maldad. ¿Ok? La Biblia, hermanos, la llama la Gran Babilonia. Es una gran organización a nivel global, hermanos. Pero Dios nos dice en el verso 20 que nos gocemos, nos alegremos, el cielo, nosotros los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios le ha hecho justicia a su pueblo, a su iglesia, en ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre mío. Estamos en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos, Padre, para adorarte, alabarte y bendecirte. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar presentes en este lugar y sabemos, Padre, que tú, Señor, siempre ganas las batallas, que tú siempre peleas por nosotros y que tú siempre das la victoria a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Tú jamás te equivocas, jamás cometes errores. Tú eres perfecto, Señor. Tú eres un Dios invencible, Señor. A ti, Señor, te llaman el Todopoderoso, Señor. El primero, el último, el Alfa, el Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias, Señor, te adoramos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Tome su lugar, mi hermano. Y entonces, hermanos, el verso 21 es importante, mis hermanos. El verso 21 dice: un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, hermanos.
Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Se le va a acabar, hermanos, el gozo a la gran ramera. Se le va a acabar el ambiente, hermanos. Amén. Artífice de oficio alguno no se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Cuántos están oyendo, escuchando? Los grandes de la tierra, hermanos. Los grandes, los titanes del planeta Tierra, hermanos. Los que manejan las economías mundiales, hermanos. Los que manejan a las naciones. Los que, hermanos, tienen dominio y potestad sobre los gobernantes, sobre los reyes, sobre todo hombre y sobre toda mujer, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, verso 23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo o esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus, escuchen, por tus, ¿qué dice? Hechicerías. Hechicerías son mentiras, hechicerías son engaños, hechicerías son manipulaciones, hechicerías son, hermanos, palabras infladas para engañar. Amén. Dice: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, hermanos. Ustedes pueden ver el origen de todo el mal, de dónde viene, de esta gran organización. Amén. Verso 24. Ahora yo quiero que vean esto, hermano. Y en ella, mire lo que encontró Dios, lo que encontró, hermanos, el juicio de Dios. Esto es importante, hermanos. En ella, en la organización, en la gran Babilonia, hermanos, se halló, se encontró en ella la sangre de los profetas y de los santos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la gran Babilonia, desde Génesis, ahí está, hermanos, capítulo 11, hermanos, hasta el momento todavía existe, porque, hermanos, esa gran Babilonia, esa torre de Babel, esa organización global, hermanos, siempre ha matado a toda la gente que predica la verdad. Siempre han matado a los profetas, siempre han matado a la gente, hermanos, que practican la justicia. Siempre, siempre. Porque no le gusta al enemigo, hermanos, no le gusta a Satanás escuchar la verdad. No le gusta a Satanás, hermanos, que le hablen de justicia, que le hablen de verdad, que le hablen de honestidad. Por eso, hermanos, todos los profetas que murieron por mano de ellos, todos los santos, ahí está incluido el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. A él también, hermanos, le quitaron la vida. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad, hablaba la verdad, hermanos, y juzgaba con verdad. Y él no encajaba, hermanos, con la mafia. Él no encajaba, hermanos, en la corrupción. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque él reprendió a una persona porque él, hermanos, estaba cometiendo un pecado grave. Y así sucesivamente, hermanos. Pero la Biblia dice que se alegren los santos, que se alegren los profetas, que se alegren los apóstoles. Alégrense todos los justos de la tierra, porque Dios nos hará justicia, hermanos. Hay justicia para todos. Aparentemente, hermanos, nos está llevando la delantera el enemigo en toda corrupción. Aparentemente, mis hermanos, pero hay uno mayor y su nombre es Jesucristo, el cual, hermanos, ya está, hermanos, aplicando la justicia, hermanos, y traerá toda obra a juicio. Amén. Ahora, vamos entonces, hermanos, por favor, al libro de los Hechos. Acompáñenme, hermanos, 8:33. El libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 33, hermanos. Vamos a ver todo esto, hermanos, cómo Dios tiene justicia para todos. Amén. Indíquenme con un amén cuando ya tienen Hechos 8:33.
Lo leemos juntos, hermanos. Mire, si leemos, hermano, fíjense, déjenme empezar desde aquí para que ustedes vean, desde el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, hermanos. Felipe era un evangelista, un predicador, amén. Diciendo, el ángel le dijo: levántate, vete al sur por el camino, desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió, hermanos, que un etíope eunuco, note quién era este hombre. Yo quiero que presten, hermanos, sus oídos a escuchar esto. Este etíope era, hermanos, un funcionario, escuche, funcionario público, hermanos, un hombre de poder. Dice, era funcionario de Candace. Candace dice, reina de los etíopes, hermano, el cual estaba, fíjese, el etíope estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Noten, hermanos, a quién le van a predicar la palabra del Señor. Noten ustedes a quién lo van a evangelizar, a llevarle las buenas nuevas de salvación. A un, hermano, hombre de poder, a un hombre de autoridad, a un hombre que llevaba en sus hombros una grande responsabilidad porque servía a una reina. Y él tenía al cargo todos los tesoros, hermanos. Ahora, note cómo el Señor escoge a este hombre, hermanos, para que le hablen del Señor Jesús, de la salvación. Ahora, hermanos, Dios, hermanos, envía a Felipe y dice la Biblia en el verso 28, este hombre volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora, hermanos, ustedes, si fuera el día de hoy, este hombre iría en un limusín. El día de hoy, este hombre iría, hermanos, en una Suburban blindada, con guardaespaldas, con guaruras, protegido, hermanos, porque era un hombre funcionario, un hombre poderoso, hermanos, un hombre, hermanos, con gran responsabilidad en sus hombros. Y él iría hoy en día, hermanos, un hombre iría, hermanos, así, bien, hermanos, cubierto de soldados, de guardaespaldas, hermanos, porque trabajaba para una reina. Ahora, hermanos, verso 29, el Espíritu del Señor le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó, escuche, que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo que delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Note el verso 23, hermanos. En su humillación, ¿qué dice? No se le hizo justicia. Escuchen, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el versículo 33 nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, Él fue humilde. Él fue humilde cuando llegó a la corte. Él fue humilde, hermanos, cuando lo apresaron y lo llevaron enfrente, hermanos, del juez, del que lo juzgaría, hermanos. Él fue humilde. Él no se comportó prepotente. Él no se comportó con orgullo, hermanos. Él fue humilde. Y la Biblia dice que en su humillación, en su manera tan humilde de ser del Señor, aún así los jueces de la tierra no le hicieron justicia, hermanos. Le hicieron injusticia al Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, hermano, dice: no le hicieron justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Le empezó a explicar Felipe, hermanos, de lo justo que había sido Jesús. Felipe le empezó a predicar de cómo Jesús hizo bienes
sanó enfermos, salvó personas, perdonó pecados. Cómo Jesús, hermano, fue llevado injustamente ante la corte. No le hicieron justicia, aunque él se comportó humildemente. Y la Biblia, hermano, nos habla que Felipe le enseñó y le habló de lo que hablaba el profeta Isaías y cómo se había cumplido, hermanos, que el Señor fue, hermanos, llevado a la cruz. Murió el Señor en la cruz, hermano, lo sepultaron, pero que también al tercer día nuestro Señor resucitó, hermanos. Y este funcionario creyó. Este hombre, hermanos, de gran responsabilidad, porque servía a una reina, creyó en el Señor Jesucristo y él le dijo: ¿qué impide que yo sea pues bautizado a su nombre? Y dice el verso 38, hermanos, mire lo que le dice: y mandó parar el carro, el limusín, hermanos, en aquellos tiempos, con chofer y todo, amén. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, mire, hermano, arrebató. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, hermanos. Note, hermano, cómo ellos no necesitaban, hermanos, aviones particulares. Cómo no necesitaban, hermano, porque el mismo Espíritu de Dios los arrebataba, hermano, y los llevaba y los transportaba donde el Señor los necesitaba. Verso 40, hermanos, dice: pero Felipe se encontró en Azoto, hermanos. De repente llegó ahí, aterrizó, hermanos, porque el Espíritu lo arrebató. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Que aunque al Señor no le hicieron justicia, hermanos, pero viene, hermanos, para todos viene ya la justicia divina del Señor. Y la Biblia quiere que nos gocemos, nos alegremos, hermanos, porque ahorita ustedes y yo, hermano, estamos viendo gravísimas injusticias en todo el mundo, hermanos. Y pareciera ser, hermano, que el diablo se está saliendo con la suya, que los hijos del diablo se están saliendo con la suya. Pero, hermanos, nosotros sabemos que servimos, alabamos, adoramos, oramos, clamamos, hermano, y bendecimos a un Dios que Él es todopoderoso, invencible, que nunca ha perdido una batalla y jamás perderá una batalla, mis hermanos. Es importante, iglesia, que ustedes se mantengan firmes en el Señor. Aunque vengan tiempos difíciles, manténganse confiando en Dios, hermanos, porque el Señor no nos dará una prueba más de lo que podamos resistir. Amén. Dios es hermoso. Amén, hermanos. Ahora, vean, hermanos, por favor, adelante en el libro de los Hechos, capítulo 10, hermanos. Capítulo número 10, versículo número 35. Díganme cuando ya lo tienen, el verso 35. Escuchen, hermanos. Dice: sino que en toda nación, estamos en la nación de Estados Unidos, está la nación de México, está la nación de Guatemala, está la nación de Honduras, está la nación de El Salvador, está la nación, hermanos, de Canadá, está la nación de Japón, la nación de China, etcétera. Y dice la Biblia bien claro, hermanos, que en toda nación Dios se agrada, Dios se pone feliz, Dios se pone contento del que le teme y hace justicia. Es importante, hermanos, que ustedes que están con nosotros, estamos en la nación de Estados Unidos. Si hay alguien en otra nación, que sepas, hermano y hermana, que a Dios tú le agradas, que tú eres un agrado para Dios, que le agradamos a Dios, hermanos, cuando nosotros le tenemos temor a Dios y hacemos justicia, practicamos la justicia. Quiere decir, hermano, que nosotros en todas las naciones, los que tenemos temor de Dios,
y los que practicamos la justicia somos tesoro del Señor, somos su especial tesoro para Dios, porque somos la gente que le agrada a Dios, que pone el rostro de Dios feliz, contento, que dibujamos una sonrisa en los labios del Señor, porque tememos al Señor y hacemos justicia, iglesia. Es importante que a pesar de lo que estamos viviendo en el mundo entero, es importante, hermanos, que a pesar de tanta mentira, engaño, error y corrupción, la iglesia del Señor se mantenga, hermanos, en el mismo espíritu, teniendo temor de Dios y haciendo justicia, porque eso mantendrá al Señor feliz, contento y alegre, y el Señor dará su cara, pondrá su cara por ti y por mí. El Señor nos va a defender, el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a ayudar, el Señor no nos va a dejar y no nos va a desamparar, y ninguna arma en contra de nosotros podrá prosperar, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, hermano. Dáselo al Señor Jesús. Entonces, hermano, es importante que ustedes sepan esto, la importancia de seguir teniendo temor de Dios, porque es la manera que se le agrada a Dios. No importa de qué nacionalidad, no importa. Dios, Él está viendo en todo el mundo, en todas las naciones, quién le teme al Señor y quién está practicando la justicia. Y a ti te trae mensaje Dios y te dice: no te dejaré, no te desampararé, puesto que tú me estás honrando, también yo te voy a honrar, porque el Señor honra a los que le honran. Y si tú, donde estás viviendo, en un rancho, en un pueblo, en una ciudad, en el monte, donde sea, en cualquier nación, allí el Señor te está viendo y tú le estás agradando al Señor, estás siendo agradable entre los ojos del Señor, y por ti es que no ha destruido el Señor la tierra. Dios le dijo a Abraham: si hubiera 50 justos, por amor a 50 no destruiré a Sodoma y Gomorra. Llegó el Señor hasta el número 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por amor a un justo no destruiré la tierra. Mantente, hermano, mantente temiendo al Señor y honrándolo, y el Señor no destruirá la tierra por causa tuya. Qué importantes somos para el Señor, hermanos. Qué importantes somos para Dios, hermano, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Qué importante eres para Dios en la ciudad. Qué importantes somos para Dios en todo lugar, hermanos. Amén. Dios se agrada de su pueblo. Denle un aplauso a Él, hermanos. Aleluya. Amén. En el capítulo 13, vamos para allá, hermanos. Estamos estudiando, hermanos, que viene justicia para todos. Amén. Capítulo 13, por favor, mis hermanos. Versículo número, vamos a leerlo, hermanos. Versículo número, vamos a leer desde el 4 en adelante. Amén. Escuchen, hermanos. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Note, hermano, una vez más, Dios enviándolos, así como Dios envió a Felipe. Y de allí navegaron a Chipre. 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, escuche, hallaron a cierto mago, falso profeta. Escuchen, iglesia. La iglesia del Señor se va a topar con falsos profetas. Iglesia, tienes que mantenerte despierta, alerta, velando. Tienes que mantenerte estudiando y mirando la palabra del Señor, porque en medio de esta generación que estamos viviendo hay mucho falso profeta. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de hacernos bolas, hermano, como decimos en México. No debemos de llenarnos de confusión. Vámonos directamente sobre la Biblia y se acabó. Y deja que el mundo ruede.
Amén. Hermano, mire lo que sucedió. Verso número 6. Escuchen. Llegando a Salamín, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también por ayudante a Juan. Y habiendo atravesado, dice verso 6, toda la isla de Pafos hallaron, hermano, a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, hermanos. Ahora, mire lo importante. Que estaba, ¿con quién? Con el procónsul Sergio Paulo. Hermano, un procónsul es, hermano, una persona mandataria, una persona, hermanos, de autoridad de gobierno, que a él se le daban, hermano, a cargo, hermanos, se le daban a él al cargo, hermanos, varias multitudes de gentes, pueblos, ciudades, hermano. Este hombre funcionario público, hermanos, el procónsul Sergio Paulo, escuche, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, atentamente. El Señor está tratando con los políticos. El Señor Todopoderoso está alcanzando hombres que están en eminencia, funcionarios públicos poderosos, que el Señor se los va a ganar, que el Señor se los está ganando, que el Señor está enviando evangelistas, predicadores, profetas, hombres y mujeres de Dios para hablarle a aquellos hombres, hermanos, que están sentados en el gobierno, alcanzándolos para glorificarse Dios grandemente a través de ellos, iglesia. Y este hombre tenía hambre, tenía sed de escuchar la palabra del Señor, y se le quitó toda pena, se le quitó toda vergüenza, hermanos, y mandó llamar a Bernabé. Llamó mandar a Saulo porque tenía el hambre, la sed de escuchar la palabra del Señor. Y el Señor dice en su palabra: en los postreros tiempos yo voy a enviar hambre a la tierra, pero no será hambre de pan, sino que será hambre de la palabra de Dios, hermanos. Viene nuestra victoria ya en camino, hermanos. El Señor está operando, el Señor está ministrando, el Señor está obrando. El Señor está en control, hermanos. Aunque no lo puedas ver, pero puedes creerlo. Ahora, hermanos, tenían un problema, verso 8. Pero les resistía, ¿quién? Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. ¿Qué quería hacer? Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Ustedes pueden ver, hermano, la lucha espiritual entre las tinieblas y la luz. Ustedes pueden ver cómo los falsos profetas se introducen en la política. ¿Me están oyendo? Los falsos profetas, los mentirosos, hermano, la falsedad se meten, introducen entre la política para engañar a los hombres y mujeres que están en eminencia, para apartarlos de la fe, para apartarlos del Dios verdadero y así poder controlar las masas. Cuando hablo de masas no me refiero, hermanos, a las masas de una bicicleta. Hablo de las gentes, de las multitudes. Amén, hermanos. Entonces, hermano, procurando apartar de la fe al procónsul, hermanos, al mandatario. Mire, el Señor por un lado salvándolo, rescatándolo. Por un lado el Señor ministrándole, hermanos. Pero por otro lado Satanás usando a un falso profeta para apartarlo de la fe. Verso 9, hermanos. Por eso oren por los predicadores, oren, hermanos, por los que están llevando el mensaje, hermanos, los que tienen acceso a la Casa Blanca, por favor. Oren por los que tienen acceso, hermanos, al Palacio de Gobierno de México, en Los Pinos.
Oren por los que están en eminencia, los que tienen acceso, hermanos, al gobierno hondureño, al gobierno salvadoreño, al gobierno guatemalteco, al gobierno canadiense, al gobierno japonés, al gobierno coreano. En todo el mundo, hermanos, necesitamos orar por los hermanos y las hermanas que conocen a Cristo y que tienen acceso a esas gentes, hermano, para que Dios los use grandemente, hermano, y que el Señor Jesucristo reprenda, que el Señor Jesucristo ate, que el Señor Jesucristo eche fuera todo hijo del diablo, todo falso profeta, hermano, que quiere apartar de la fe verdadera a los hombres y mujeres que le pertenecen a Jesús, hermano, porque Él dio su vida por ellos, porque el Señor entregó su vida, dio su sangre, derramó su sangre para salvarlos a todos, hermanos, y no podemos quedarnos de brazos cruzados, hermanos, sin hacer algo por ellos. Cuando menos orar, hermano, ya que a veces ni al mall podemos entrar, hermano, mucho menos a la Casa Blanca. Amén. Verso 9, hermanos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, hermano, al falso profeta, Pablo lo miró a los ojos, hermanos. Dijo Pablo, ¿qué dijo? Noten, oh lleno de todo engaño. Noten lo que hay en los falsos profetas. ¿Qué hay en los falsos profetas? Intención de engañar. Intención de engañar a la gente, intención de darles gato por liebre a la gente, intenciones de manipular, intenciones de controlar a la gente por medio de la mentira y el engaño. Ahorita muchos estamos confundidos que si el virus es cierto o no es cierto, que si vino de China o no vino de China, etcétera, hermano, y andamos todos batallando, confundidos, hermano. ¿Quién tendrá la verdad? ¿Quién sabrá la verdad? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hijos del diablo, hermanos, se han introducido, hermanos, a traer confusión. Pero ustedes, hermano, y yo, cuidemos nuestra mente de que no se confunda, hermanos, y regresémonos a la palabra de Dios, a la Biblia, hermanos, porque la Biblia es nuestro GPS, la Biblia es nuestro mapa, hermanos, la Biblia es nuestra brújula, hermano, y el que se vaya a través de la Biblia no va a errar. El que se vaya a través de la Biblia, hermanos, va a llegar al fin triunfante, victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El verso 10 dice, hermano, que le dijo Pablo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Fíjense, hermanos, los hijos del diablo son enemigos de toda justicia. Cuando se les habla de justicia a los hijos del diablo se enojan. Pero servimos a un Dios que es justo, hermanos. Servimos a un Dios de justicia, hermanos. Amén, de juicio, de equidad. Un Dios, hermanos, sabio. Pero aquí, hermanos, este hijo del diablo, lleno de engaño, lleno de maldad, enemigo de toda justicia, le dice Pablo, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Noten, hermanos, los hijos del diablo, engañadores, mentirosos, hipócritas, los hijos del diablo, hermanos, vienen para trastornar los caminos rectos del Señor. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Por eso, hermanos, se echan a perder naciones completas, pueblos completos, familias completas. Por eso se echan a perder, hermano, por el engaño, por la mentira, por los falsos profetas que no hablan la verdad, hermanos. Por eso es que hay caos en las naciones, hay caos, hermanos, a nivel global, porque está infectado de engaño, de error, de mentira la humanidad, hermanos. Y dice la Biblia, todo aquel que conozca la verdad lo va a hacer libre. Y Jesucristo, Él es la verdad, hermanos. Y todo aquel que conoce a Cristo ha recibido a Cristo en su corazón, ha recibido la verdad y ha sido libre, hermanos, para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria a Cristo, el de la gloria. Amén, hermanos. Ahora el verso 11, iglesia, dice, ahora pues, para que se te quite, hijo del diablo. Verso 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, falso profeta, mentiroso, hipócrita, lleno de maldad, lleno de engaño, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo.
E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, hermanos, este hombre poderoso, hermanos, este mandatario público, viendo lo que había sucedido, mire qué hermoso, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Una alma mandataria, un gobernante poderoso ganado para la gloria del Señor Jesús, hermanos. Pero necesitamos gente dentro de la política. Necesitamos gente que se desenvuelva entre los políticos, que estén llenos del Espíritu Santo y que Dios les dé la autoridad, hermano, para que se enfrenten a los hijos del diablo y le miren a sus ojos y le digan: mira, hijo del diablo, que el Señor Jesucristo te dé ceguera por mentiroso, y que al instante toda esa gente, hermano, pum, queden ciegos. Gloria a Dios, para que ya no puedan hacer daño a nadie, hermanos. Hermano, eso es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Hermano, tú no puedes entrar a la Casa Blanca, ni yo, ni siquiera, hermano, podemos entrar a veces aquí a Sacramento, etcétera. Hermano, pues desde aquí enviamos oraciones, hermano, en favor de esos hombres y mujeres que están allí, hermanos. Que Dios los use grandemente, que el Espíritu Santo se mueva a través de ellos, que el Espíritu de Dios opere a través de ellos, iglesia. De ese modo vendrá justicia para todos, hermanos. Amén. El Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Amén. ¿Cuántos quieren justicia, hermanos? Ahora, hermano, por favor, quiero que vean ustedes, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Acompáñenme en Hebreos 7:2, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 2. Hebreos 7:2, mis hermanos. Indíqueme con un amén cuando ya lo tienen. 7:2 de Hebreos. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Si quiere, lea el 1. Dice: porque este Melquisedec, escuche, rey de Salem. Amén. ¿Cuántos me oyeron, hermano? Rey de Salem, dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, oiga lo que significa Salem, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué significa? Rey de justicia. Hermanos, aquí habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es un rey de justicia. Nuestro Señor Jesús es un rey de justicia, hermanos. Justicia para todos, hermano. El Señor le da a cada uno conforme a uno se lo merezca, hermanos. Amén. Justicia. También rey de Salem, esto es rey de paz, hermanos. Note lo que significa rey de justicia, rey de paz. Ese es nuestro rey, hermanos. ¿Cuántos hermanos hemos orado nosotros y le hemos dicho, como Él nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos? Le decimos: santificado sea tu nombre. Y luego le decimos: venga a nosotros tu reino, un reino de justicia, un reino de paz. Y le decimos en la oración: hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, también te pedimos que se haga aquí en la tierra, mis hermanos. Estamos clamando por justicia y estamos clamando por paz cuando pedimos que venga a nosotros el reino del Señor Jesús, hermanos. Un reino de justicia y un reino de paz. Pero tú y yo, hermanos, mantengámonos firmes, hermanos, teniendo ese temor de Dios, hermanos. Amén. Para que cuando Cristo venga, hermanos, el Señor sea glorificado a través de ti. Amén. Ahora, quiero, hermano, que vean otra parte tan importante, hermanos. Amén. Donde dice Hechos 17:31. Mire, Hechos 17:31. Ahorita ya vamos, hermano, a concluir, pero quiero que miren algo tan importante. Hechos 17:31. A su nombre, iglesia. ¿Cuántos le pueden correr, hermanos?
Amén. Vamos a correrle. Hechos 17:31. Dice, mire lo que dice Dios. Por cuanto ha establecido, Dios, hermanos, ha establecido, o sea, ya está en la agenda de Dios. Amén. Y cuando Dios ya tiene en su agenda lo que Dios va a hacer, no hay nada y no hay nadie quien pueda, hermanos, detenerlo. Dios lo hará. Y dice la Biblia, Dios ha puesto en su agenda, Dios ha establecido un día, en ese día, el cual juzgará al mundo, ¿cómo? Con justicia. Estamos leyendo verso 31, hermanos. Dios, hermano, en su agenda, Él ya tiene el día en que Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Noten, hermanos, cómo el Señor humilde, a Él no le hicieron justicia, pero se le va a hacer justicia un día, hermanos, cuando Dios ya tiene apuntado qué fecha va a ser ese día. Así que, hermanos, preparémonos porque viene la justicia divina a la tierra. Viene la justicia del Señor a la tierra. Está llegando, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Qué bendición. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes vean con sus propios ojos, hermanos, para que no les den falsa profecía a ustedes y les engañen. Hechos 24, hermanos. Hechos 24, muy importante, hermanos. Yo sé que el mismo Espíritu Santo les va a ayudar cuando alguien les quiera hablar mal a ustedes de cosas, hermano, que hay controversias aún hasta en los pastores. No hablaré de eso hoy, hermanos. Hechos 24, díganme cuando ya lo tienen, hermanos. Ahora, ustedes, hermanos, escuchen bien claramente, amén. Mire, en el ambiente en que se movían los discípulos del Señor. ¿Cuántos me escucharon? Miren, hermanos, y abran bien sus ojos, porque hay mucha controversia entre pastores a veces, hermano. No hablaré de eso, pero ustedes comprueben en qué ambiente se movían los apóstoles y los discípulos del Señor. Amén. Fíjese, hermano. Verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Note, hermano, y mandó al centurión que se custodiase ¿a quién? A Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix, hermano, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesús. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo, escuche, que Pablo le diera ¿qué? ¿Están leyendo, hermanos? Wow, yo leí y usted sin leer, wow. 24, Hechos 24, vamos a empezar otra vez, hermanos. Hechos 24, versículo 22. ¿Estamos listos? Ok, no se me distraigan, hermanos, porque quiero que agarren bien esta palabra, amén. Ahora, listos. Entonces Félix, hermano, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, hermanos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, no le gustó. Del dominio propio, no le gustó. Y del juicio venidero, no le gustó a Félix. Dice, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Escuche, esperaba también Félix
esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hermanos, el evangelio llegó a Félix, hermanos, otro hombre gobernante, otro hombre, hermanos, poderoso, hermanos, que tenía autoridad en Roma, hermanos, y que se movía, hermanos, como gobernante. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que Pablo, cuando él empezó a predicar y le empezó a decir del juicio, hermanos, de la justicia, del dominio propio, porque este hombre Félix ya había tenido 3 esposas, hermano, y era, hermanos, según la historia, era un hombre muy mujeriego, no tenía dominio propio. Y Pablo le dijo: mira, el reino del Señor es así, necesitan los políticos tener dominio propio, no dejarse corromper, necesitan los políticos ser justos, practicar la justicia, etcétera. Cuando oyó eso, hermanos, a Félix no le gustó. ¿Por qué, hermanos? Porque él, hermano, se dejaba corromper a cambio de dinero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el evangelio va a llegar a los políticos, pero los que practican la corrupción, los políticos que no van a aceptar al Señor, hermanos, ellos, hermanos, se van a espantar cuando escuchen el evangelio, pero le van a dar la espalda al evangelio del Señor. Pero ellos no serán tomados en cuenta en el reino del Señor tampoco, hermanos, porque la Biblia dice, hermanos, todo aquel que se avergüence de mí, todo aquel que se avergüence de mis palabras, también yo me voy a avergonzar de ellos. Hermano, es tan importante que ustedes sepan, hermanos, que el evangelio va a llegar en todas las áreas en este planeta Tierra, hermanos. La palabra del Señor será predicada, llegará a todas las esferas, hermano, porque Dios ama a los políticos. Digan amén, hermano. Dios ama a los gobernantes, Dios ama a los presidentes, vicepresidentes, senadores, congresistas, mayores, alcaldes, hermano. ¿Cómo se llaman los otros? Los city councils, los miembros del consejo. Dios ama a todos y Dios quiere lo mejor para todos, hermano, y para tener un mundo mejor necesitamos hombres y mujeres que practiquen la justicia, que tengan temor de Dios, hermano, y que practiquen también el dominio personal, que no se dejen corromper por las ideas de otras personas, para que podamos tener paz sobre la tierra. Amén, mis hermanos, y Dios será glorificado. ¿Cuántos le alaban al Señor? Ahora, hermano, para poder concluir, hermanos, muy importante, nosotros debemos, hermanos, de conocer, ¿ok?, lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. Acompáñenme, por favor, en el libro de, déjeme ver, aquí lo tengo anotado. Bueno, déjele digo, hermano, lo que es la justicia, porque muchas personas, hermano, justicia, justicia. No, vamos a entender qué significa, hermanos, justicia. Amén. Justicia significa la obra y el que juzga respetando siempre la verdad, para darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia, amén. Justicia es la aplicación, hermanos, del derecho, aplicación de leyes en los tribunales, en las organizaciones judiciales. Justicia es hacer juicios civiles y criminales para hacer cumplirles a ellos su sentencia. Justicia es tener la razón en una forma justa y verdadera. Justicia es reconocer los méritos, reconocer los valores de una persona y darles lo que a ellos les corresponde. Hermano, así es la justicia. La justicia es algo, hermanos, que trae a la tierra paz, que trae a la tierra alegría. Amén. Ahora, para concluir, vamos a Romanos, hermanos. Vamos a Romanos y con esto vamos a terminar, hermanos. Pero tenemos que ver, hermanos, lo que dice el Señor en su palabra, para que sepamos el plan divino del Señor. Amén. En Romanos, hermanos, por favor, acompáñenme.
en el capítulo 14, verso 17, hermanos. Romanos 14, 17. ¿Ya lo podemos leer, mis hermanos? Ahora, escucha, hermano. Porque el reino de Dios no es, ¿qué dice? Comer y beber. El reino de Dios no consiste en comer, en hacer fiestas de comida o en ponernos a beber. Eso no es el reino de Dios. Dice, sino que justicia. Ya les dije, ¿verdad, hermanos? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, yo concluyo con esto. Ojalá que se les quede grabado, hermanos. ¿Por qué es importante la justicia? Noten, hermanos, lo que les voy a decir. Cuando se le enseña justicia a la gente, eso automáticamente genera paz. ¿Ok? Cuando se le enseña justicia a los políticos, cuando se le enseña justicia a los gobernantes, cuando se le enseña justicia a las naciones, eso trae como consecuencia paz. Y después la paz entre todos automáticamente genera gozo, genera alegría. Usted dirá, pastor, ¿por qué no hay alegría en la tierra? Pastor, ¿por qué no hay felicidad en la tierra? Pastor, ¿por qué? ¿Por qué no la gente no sonríe? ¿Por qué la gente no está contenta? ¿Por qué la gente no puede ser feliz? Porque todo comienza desde la cabeza. Si los encabezados no saben de justicia, y si las naciones no saben de justicia, no comprenden de justicia, no saben lo importante que es practicar la justicia, entonces de esa manera no se puede tener paz, sino guerras, sino pleitos, disensiones. Y si no se puede tener paz, tampoco se puede tener alegría. Pero si comenzamos desde las cabezas, la iglesia en primer lugar, los hijos de Dios en primer lugar, a practicar justicia. La Biblia dice que somos la sal y la luz del mundo. Y dice el Señor que los hombres puedan ver en ustedes las buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que la iglesia es importante para Dios. Sus hijos son importantes para el Señor, hermanos. Y el Señor quiere que nosotros tengamos temor de Dios y practiquemos la justicia, enseñemos la justicia, demos ejemplos de justicia, hermanos, para que llegue la justicia a todos los hombres y como resultado automáticamente tengamos paz, y después de la paz viene lo último, que es lo más maravilloso, la alegría, la felicidad del pueblo, hermanos. Amén. Pónganse de pies, hermanos, y vamos a orar que Dios nos ayude, iglesia. Dile que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Dile, tú no eres un juego. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Yo voy a pedirles, hermanos, que si el Espíritu Santo les ha hablado, oren, hermanos. Que si el Espíritu Santo te ha llamado, te ha hablado, ores, por favor. Intercedas en favor de la humanidad. Que pueda llegar la justicia donde hay injusticia. Vamos, hermanos. Que pueda llegar la justicia donde hay corrupción, hermanos. Que la luz eche fuera las tinieblas, hermanos. Aleluya, Padre celestial, Señor. Oh, gloria sea tu nombre. Los planes que tienes para el mundo son planes maravillosos, Padre Santo. Aleluya, un día juzgarás a este mundo con justicia. Señor, en esta hora pedimos que ayudes a los que están en eminencia, a tus hijos, a tus hijas, Padre. Señor, llénalos como el apóstol San Pablo.
Llénalos del Espíritu Santo, llénalos de autoridad. Llénalos, Dios, de gloria y de poder y autoridad, Padre. Que así como a ese mago, a ese falso profeta que tenía engaño, Señor, en su corazón, maldad para engañar, Señor, para manipular, Señor, así te pedimos, Padre, que tú uses a tus hijos y tus hijas, Padre, para que ellos puedan, Señor, hablar con poder de parte tuya, Señor, para que no corrompan el derecho camino, Señor, para que no traigan maldiciones sobre la tierra, Padre, a través de ellos. En el nombre de Jesús.